Buenas tardes. Hoy, jueves 6 de noviembre del año 2025, doy inicio a la charla 154 de Radiografía del Imperialismo Británico. Hoy voy a comenzar con el capítulo 93 de la saga, que es el trascendental gobierno del doctor Nicolás Avellaneda, 1874-1880. Algunos hitos de su presidencia. Su gobierno fue muy progresista y, sin embargo, no es muy reconocido en nuestra historia. Por ese motivo, sin apartarme del objetivo fijado al decidirme a escribir esta saga contra el imperialismo británico y cómo nos afectó desde antes mismo de nuestro nacimiento como país soberano, me ha parecido un acto de justicia recordar algunos de sus logros que están muy ligados al eje central de esta obra. A. La sanción de la ley número 817 de inmigración y colonización. Esta ley, verdadera herramienta de política inmigratoria que estuvo en vigencia por casi un siglo, fue pensada para expandir la frontera agropecuaria y por ello ha sido considerada como una ley de puertas abiertas en busca de agricultores y mano de obra calificada, que era lo que necesitábamos desesperadamente. Avellaneda buscó con la sanción de esta ley en octubre de 1876 cumplimentar el pensamiento del padre de la Constitución, el doctor Juan Bautista Alberdi, quien en su obra Bases y puntos de partida para la organización nacional expresó que la Constitución debía propender a poblar el país, que estaba muy poco habitado, y por ese motivo acuñó una frase célebre: gobernar es poblar, y poblar con europeos. Por dicha razón, la Ley de Inmigración y Población promovió atraer a los europeos que buscaban un lugar donde trabajar y rehacer sus vidas, pues además de tener gran afinidad religiosa y cultural, se les ofrecían grandes ventajas, como ser propietarios de tierras, ingresar sin pagar ningún tipo de aforo con sus útiles de labranza, contar con educación y asistencia hospitalaria gratuita para ellos y sus familias, no se los obligaba a nacionalizarse. Era muy sencillo ingresar a nuestro territorio y relativamente fácil tener acceso a tener algún trabajo informal para mano de obra de baja calificación. B. El nacimiento de la industria frigorífica. El ingeniero francés Louis Abel Charles Tellier, 1828-1913, era hijo de un industrial textil de Normandía, arruinado por la Revolución Socialista de 1848. Tellier estudió las características del gas amoníaco y así, en 1856, tomando como base los trabajos de laboratorios de Michael Faraday, que logró obtener una temperatura de 11 grados menos Celsius, y los de Charles Tillorier sobre la licuefacción, Tellier logró bajar la temperatura a menos 79 grados Celsius, o sea, grados centígrados. Con estos adelantos construyó en 1858 la primera máquina frigorífica de la historia, a circulación de gas amoníaco líquido para producir frío para uso doméstico y o industrial. En 1868, el presidente Domingo Faustino Sarmiento, un hombre muy bien informado, abrió un concurso internacional por el cual se premiaría a quien pudiese conservar nuestras carnes para exportarlas a Europa. Tellier recogió el guante y se abocó a dicha tarea por varios años. Finalmente, en 1876, preparó el barco City of Rio de Janeiro, que solo llegó hasta Montevideo con ciertos problemas técnicos en la cámara de frío, pero no por ello se dio por vencido. El tenaz ingeniero francés
corrigiendo los errores cometidos, en la Navidad de 1876 llegó un vapor francés a Buenos Aires llamado Le Frigorifique, con carnes faenadas 3 meses antes en Rouen, Francia. Las mismas, luego de 105 días exactos de navegación, fueron servidas en un almuerzo organizado a bordo de dicha nave, y si bien llegaron en buen estado de conservación, no habían resultado muy sabrosas como las que se consumían acá en nuestras pampas. Pese a ello, considerando que no era nada más que una prueba de factibilidad, las carnes luego de 105 días se pudieron comer en Buenos Aires. Eso nadie lo dudaba. El sabor era otra cosa, pero eso lo podemos arreglar, pensaba más de uno. Muchos industriales, muchos comensales estaban muy satisfechos por las perspectivas que se abrían a enviar carnes refrigeradas a Europa, y por ese motivo se generó un gran entusiasmo con el nuevo sistema. De modo que los ganaderos, con el apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, respaldaron ese proyecto. Por ese motivo, se podría decir que en 1877 se firmó el Acta de Defunción de los Viejos Saladeros. Curiosamente, en Southampton, Gran Bretaña, ese mismo año moría Juan Manuel de Rosas, que vivía allí exiliado desde hace 25 años luego de ser derrotado y haber huido después de la batalla de Caseros, ¿no?, a Gran Bretaña. Rosas había amasado una inmensa fortuna exportando carnes saladas, cueros y otros productos derivados de la explotación ganadera vacuna. Los saladeros, desde ese año en que empezó a funcionar la industria frigorífica, murieron. En 1878 arribó el barco Le Paraguay, equipado con otro procedimiento de enfriamiento, basado en el anterior, llamado Carré Julien, que congelaba las carnes hasta menos de 30 grados centígrados, lo que permitió que las mismas no solo fueran aptas para el consumo humano, sino que conservaran su buen sabor, según determinaron un grupo de notables, consumidores argentinos, que las consumieron. Una muestra de carnes argentinas enviadas a Francia en el mismo vapor fueron muy apreciadas, por lo que la empresa Julien y compañía anunció que construiría una flotilla de vapores frigoríficos. En tanto, el francés Eugenio Terrasson, afincado en 1860 en San Nicolás de los Arroyos, se dedicó a varias actividades agropecuarias en su saladero San Luis. Enterado del nuevo mundo que se abría a las exportaciones cárnicas, fundó en 1862 el frigorífico La Elisa, que no solo fue el primero en nuestro país, sino que también lo fue en Sudamérica. Al año siguiente se produjo la primera exportación de carne refrigerada de la historia propiamente dicha, al exportarse 300 reses vacunas y 120 carneros hacia Gran Bretaña. La excelente publicidad que se dio a ese envío permitió que parte de esas carnes se sirvieran en un recordado almuerzo encabezado por la propia reina Victoria de Gran Bretaña, obteniéndose de ese modo un generalizado respaldo a dichas exportaciones por la alta calidad de nuestras carnes. El frigorífico La Elisa tenía una capacidad para congelar 30 toneladas de carne por día, teniendo cámaras de almacenamiento de 500 toneladas cárnicas. Habiendo regresado Terrasson a Francia, dicho frigorífico fue arrendado por la compañía argentina Sancinea, que tuvo varios problemas financieros derivados de la crisis de 1890, a la que me voy a referir en su oportunidad, por lo que fue rematado en 1896 por pedido de un acreedor británico. De ese modo, muy pronto los inversores de ese país, los británicos, viendo las excelentes perspectivas que le abrían las importaciones de carne refrigerada, ni lentos ni perezosos, comenzaron a participar del nuevo negocio. El ingeniero Carlos Tellier
este gran hombre, murió en 1913 en la pobreza. Poco antes de partir, le expresó a uno de sus amigos: el convoy de los pobres me espera, pero la suerte final de los trabajadores no me asusta. En nuestro país, el 29 de junio, fecha de su nacimiento, se instituyó como el Día de la Industria Frigorífica. En el barrio porteño de Mataderos, una calle lo recordaba hasta hace unos años, pues su nombre fue reemplazado por el de un gran político argentino, como fue el doctor Lisandro de la Torre. Sin menospreciar a tan preclaro patriota, considero que justicieramente el nombre del ingeniero Carlos Tellier merecería ser recordado por todo lo bueno que generó a nuestra patria con el nombre de alguna calle. Lisandro de la Torre, déjenla, pero a Tellier tiene que tener una calle. Nobleza obliga, mis queridos amigos. Una adquisición ferroviaria que lamentablemente no se produjo. En pocos años nos transformamos en el mayor exportador de carne bovina y ovina refrigerada del mundo. Nosotros, la República Argentina, superábamos por lejos a Estados Unidos de América. Pequeño detalle, ¿no? Y por ese motivo, en 1877, el gobierno de la provincia de Buenos Aires propuso comprarle a los ingleses sus redes ferroviarias. Pero estos, visionariamente, no quisieron venderlas, pues sabían que con ellas obtendrían ganancias siderales, porque por sus ferrocarriles se canalizarían nuestras exportaciones agrícolas ganaderas. Y además, como sus barcos traían al puerto de Buenos Aires las mercancías manufacturadas de su país, que eran transportadas en sus ferrocarriles al interior del país, el negocio era perfecto. Los británicos adquirieron ferrocarriles argentinos, instalaron otros en concesiones garantizadas y los desarrollaron hacia La Pampa, en abanico, desde el puerto de Buenos Aires, facilitando su tarea al ser tierras vírgenes y llanas, planas. O sea, tender rieles en las pampas argentinas era lo más fácil del mundo. No había que horadar una montaña, hacer un puente para cruzar un gran río, no, todo era sencillito. Y las ganancias siderales. Posteriormente compraron frigoríficos montados con capitales argentinos e instalaron otros sobre las costas del Río de la Plata, cerrando de ese modo el circuito. Ley de convertibilidad de la moneda de 1875. A fin de crear confianza externa en nuestro país y a fin de obtener inmigrantes europeos, en 1875 el presidente Nicolás Avellaneda realizó una fuerte apuesta al sancionar la ley del peso fuerte, que permitía la conversión de nuestra moneda en oro, nuevamente la convertibilidad, bastando solo presentarse ante la oficina de cambios para hacerlo efectivo, generando tanta confianza a su sanción que en los primeros meses de vigencia de esta norma nadie realizó ninguna operación de convertibilidad. Pero, como resultado del fuerte aislacionismo europeo nacido de la crisis socioeconómica de 1873, ese sistema comenzó a afrontar dificultades, ya que afectó nuestra economía de dos formas. Primero, disminuyeron drásticamente nuestras exportaciones agrícolas ganaderas. Segundo, miles de inmigrantes europeos que habían llegado a nuestro país en esos tiempos, por lo general hombres solos, ya que por ser pobres en sus países de origen apenas habían podido pagar sus pasajes, esperando hacerse la América, especialmente los italianos, para poder enviar por sus familias, procedían a cambiar los pesos fuertes que recibían por su trabajo por oro que enviaban a sus familias para que éstas pudieran subsistir en Europa. Aconteció que esas puntuales operaciones de conversión realizadas por esos inmigrantes, en principio no afectaron mucho el sistema de la convertibilidad implementado, pues las reservas de oro eran suficientes para sostenerlo. Pero al mantenerse en el tiempo, se generó una gran desconfianza
y el temor en la población, y por eso, al repetirse y aumentar esas operaciones, se generó una creciente desconfianza interna que se tradujo al poco tiempo en un constante y sostenido éxodo de la oficina de oro, de la oficina de cambio, el que procedía de las arcas del Banco Nacional y del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, a un año de implementado, el sistema de la convertibilidad de la moneda se dejó de lado y se retornó al sistema de la inconversión de la moneda, medida que permitió, lamentablemente, la aparición de los especuladores financieros. Otro punto muy importante de la presidencia del doctor Nicolás Avellaneda, tucumano, un hombre que llevaba de por sí una tragedia, yo ya lo conté eso, el día que él cumplía 4 años, su padre, el gobernador de Tucumán, Marco Avellaneda, fue degollado por las hordas de Manuel Oribe. Ya de eso me he ocupado. Ese dolor le quedó toda la vida. Lo único que pudo recuperar del padre fue la cabeza, que estuvo muchos años en la plaza principal de San Miguel de Tucumán, hasta que una piadosa mujer la rescató. Y bueno, luego se le entregó a Nicolás Avellaneda la cabeza nada más del cuerpo de su padre. Yo ya de eso he hablado, lo quise nada más que recordar. Se delimita la frontera con Paraguay. Si bien la guerra con ese país finalizó en marzo de 1870, el Tratado Definitivo de Paz con Paraguay recién se firmó el jueves 3 de febrero de 1876, cuando se retiraron las tropas de ocupación brasileña y el gobierno paraguayo emergente gozaba de cierto prestigio interno. En el artículo 4 se estableció de ese tratado que el territorio comprendido entre el brazo principal del Pilcomayo y Bahía Negra se considerará dividido en 2 secciones, siendo la primera la comprendida entre Bahía Negra y el Río Verde, 23 grados 10 minutos de latitud sur, según el mapa de Mouchez, y la segunda la comprendida entre el mismo Río Verde y el brazo principal del Pilcomayo, instituyéndose en esta sección la Villa Occidental. El gobierno argentino renuncia definitivamente a toda pretensión o derecho sobre la primera sección. La propiedad o derecho sobre el territorio de la segunda sección, incluida la Villa Occidental, queda sometida a la decisión definitiva de un fallo arbitral. El artículo siguiente designó como árbitro al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Rutherford Hayes. El árbitro designado, luego de un breve análisis de la cuestión, falló a favor del Paraguay. Es de destacar que Argentina no sacó provecho de su posición de potencia vencedora sobre el hermano país, sobre Paraguay, como sí lo hizo el Imperio de Brasil, sino que fiel a su pensamiento que la victoria no da derechos, entregó la controversia a un árbitro internacional y, a hacerle negativo el mismo, lo acató sin ninguna dilación, dando por terminado el asunto. A dicho arbitraje lo siguió un tratado de amistad, comercio y navegación y un tratado definitivo de límite, el que fue aprobado por ley número 681 del viernes 7 de julio de 1876. En lo particular, como argentino, me enorgullece lo que hizo el gobierno nacional presidido por el presidente Nicolás Avellaneda al acatar el arbitraje del presidente Rudolf Hayes de los Estados Unidos, y pese a que nosotros habíamos vencido a Paraguay y que Paraguay, pobre, no tenía nada con qué defenderse, nosotros, cuando el presidente estadounidense dijo, ese territorio es paraguayo, nosotros dijimos, perfecto, es paraguayo. Y ya está, ahí quedó. Pocos países, diría yo, únicamente la República Argentina, tuvo ese gesto de nobleza. Y eso para mí vale más que el territorio perdido. Es mi opinión.
el comienzo de un prolongado litigio fronterizo con el Imperio del Brasil. El fin del problema limítrofe con Paraguay coincidió con un nuevo conflicto por la misma causa con el poderoso Imperio del Brasil, el que reciencito nomás había sido aliado nuestro, ¿no? Pero en los países no hay amistades, hay intereses, eso hay que entenderlo. Nosotros muchas veces nos hemos confundido y nos ha ido en materia de litigios fronterizos mal, muy mal. El Tratado de Permuta en 1750. Esta era una cuestión que se estaba tratando sobre las llamadas, la provincia de Misiones, ¿no? Sobre las Misiones orientales, de la actual provincia de Misiones para el este, ¿no? Nosotros pedíamos más territorio, Brasil pedía por otra parte lo contrario y Brasil va a ganar. Todo comenzó con el nefasto Tratado de Permuta, que lo hemos analizado en el tomo 1 de esta saga, que se firmó en 1750. El rey Fernando VI, convencido por su suegro, el rey Juan V de Portugal, que debían terminar con el viejo pleito de Colonia del Sacramento, le dijo a su yerno, bueno, podríamos terminar esto. Y este rey, que era un rey simplón, mediocre, absoluto, como estaba enloquecidamente enamorado de su esposa, la princesa Sofía de Braganza, hija del rey Juan V de Portugal, le dijo que sí. Y así fue que se firmó este tratado, que fue verdaderamente nefasto para los intereses de España. Accediendo a ese pedido, se firma este tratado, por el que España cedió muchísimo territorio americano, sin haber consultado al Consejo de Indias ni al ministro de Estado, Marqués de la Ensenada, que desempeñaba las funciones de lo que hoy sería un canciller. Como la mutilación territorial favorecía los planes expansionistas de Gran Bretaña, este país prestó mucha atención y mucho interés para que España cumpliera eso, o sea, para que favorecieran a Portugal, porque favoreciendo a Portugal indirectamente favorecía los intereses de Londres. Gracias a algunos espías españoles, perdón, no, todo lo contrario. Gracias a algunos de sus espías, el embajador británico supo en Madrid que había comunicaciones entre varios nobles españoles disgustados por esta entrega con el rey Carlos I, soberano del reino de Sicilia, que era hermanastro de Fernando VI y futuro monarca español, porque el rey de España no tenía descendencia. Entonces, lograron convencer al rey de la traición del canciller, del Marqués de la Ensenada, y este fue detenido y deportado, digamos, a Granada. Bueno, yo acá hago un análisis del mismo, muy metódico, que si yo lo leo, honestamente, no va a ser muy complicado de entender. No porque ustedes sean tontos, es difícil de entender, de explicarlo verbalmente. Hay que leerlo y si uno se puede ayudar con un mapa, mucho mejor. España entregaba miles y miles y miles de kilómetros cuadrados. Yo ya a eso me he referido, recuerdo, tomo 1 de la saga, va a generar las guerras guaraníticas. ¿Y qué obtenía de Portugal? La pequeña posesión, así chiquitita, casi insignificante, de Colonia del Sacramento. Entregaba una superficie superior a, pero no sé, a Francia, a España, a Alemania, toda junta, por Colonia del Sacramento. Una locura. Pero por suerte, se va a morir este incompetente rey español, Fernando VI, de nefasta memoria, y bueno, como todos esperaban, asume su hermanastro, el rey
un gran rey español llamado Carlos III, que siguió siendo rey de las dos Sicilias, pero pasó a ser rey de España, un poderoso monarca. Y una de las primeras cosas que hizo en 1761 fue anular este tratado tan pernicioso para los intereses del Reino de España. En 1776, el primer ministro de Estado español, Marqués de Garibaldi, refiriéndose al nefasto tratado de 1750, expresó: la Corte de Madrid tuvo la increíble condescendencia de ajustar el tratado de límites con arreglo a un mapa portugués. Dios mío, qué traidores, porque, por no decir otra cosa, por respeto a ustedes no la digo, la pienso nada más. Usaron un mapa portugués para trazar la frontera en el tratado de 1750. Dios mío. Un mapa portugués manuscrito que suministró para tal intento el mismo ministro lusitano, el mismo canciller de Portugal. Dijo, bueno, si no ganamos ahora con estos tontos de capirote, no ganamos más. Y bueno, así fue. Luego va a venir, de anulado ese tratado, 16 años más tarde, se va a firmar el Tratado de El Pardo, que puso fin a una guerra que mantuvieron, yo ya lo expliqué, vuelvo a repetir en el tomo 1, España y Portugal. Por lo cual, la primera recibió Colonia del Sacramento, los 7 pueblos de las Misiones Orientales y el territorio de Castillos Grandes hasta la laguna Mirim, que debió ceder a los portugueses, Río Grande y la isla de Santa Catarina. El miércoles 1 de octubre de 1777 se firmó el Tratado de San Ildefonso, por el que ambos reinos, España y Portugal, acordaron efectuar la definitiva delimitación de sus fronteras con la instalación de los mojones en el terreno. Si bien se crearon las mismas comisiones de límites, por 1001 razones, estas no se ponían de acuerdo sobre el tiempo y la forma en que los especialistas comenzarían a efectuar las tareas de demarcación del terreno, las que por ese motivo recién se van a iniciar en 1784. Recuerden, el Tratado de San Ildefonso se firma el miércoles 1 de octubre de 1777 y en el mismo se dice, señores, vamos a delimitar bien las fronteras con hitos fronterizos, es decir, vamos a poner mojones. Este mojón lo clavamos acá, firmamos las dos partes, está en latitud tantos grados, tantos minutos, tantos segundos, bueno. Al oeste es español, al este es portugués. O sea, vamos al otro hito, ¿no? Sobre un río. Fue una obra lenta, lentísima, que se va a iniciar en 1784. Por eso, ahora que yo estoy leyendo esto, voy a contar en la próxima charla un trabajo muy, muy importante, que fue el que en definitiva definió que el general San Martín no es, hay una leyenda que no es cierta, que el general San Martín no es hijo de Diego de Alvear y Ponce de León, y sí de Juan de San Martín y Gregoria Matorra. Pero para eso, la próxima clase vamos, no puedo evitarlo, sanmartiniano al fin, de explicarles bien en detalle, porque me quedan 10 minutos. En 10 minutos no va a ser buena la cosa. O sea, voy a seguir avanzando, pero el próximo martes vamos a comenzar con esta explicación tranquila, minuciosa, como corresponde. Bien, la ocupación portuguesa de las Misiones Orientales. En febrero de 1801 volvieron a enfrentarse España y Portugal en la denominada Guerra de las Naranjas, que fue de tan corta duración que en junio de ese año, en Badajoz,
se firmó el correspondiente tratado de paz. Se llamó la Guerra de las Naranjas porque el favorito de la reina de España, Manuel Godoy, tema al que ya me referí cuando hablé de los antecedentes de la Revolución de Mayo, de Napoleón Bonaparte, en fin, le envía a su amada, porque la reina andaba con él, el favorito, don Manuel Godoy, un hermoso ramo de naranja con flores, todo tan bonito, como un presente. En vez de un ramo de flores, le mandó un ramo de hermosas naranjas portuguesas. Y por eso, en esa guerra media tonta, media ridícula, de 5 meses con suerte de duración, por ese obsequio se llamó la Guerra de las Naranjas. Una cosa, bueno, vivían en guerra por cualquier cosa. Durante el desarrollo de ese conflicto, desde el Virreinato del Brasil, una poderosa expedición al mando del general José Borges de Castro avanzó sobre el territorio español y ocupó gran parte de las Misiones Orientales, territorio que, por la firma del Tratado de Paz nombrado, retuvo. Al firmarse la paz por la Guerra de la Naranja, Brasil, que había avanzado sobre las misiones orientales, se quedó ahí. De acá no me muevo, dijo. Primero ocupo, luego discuto. Viejo dicho. El sábado 4 de octubre de 1828, el Imperio brasileño, luego de perder la guerra con la República Argentina, que va a reconocer la creación de la República Oriental del Uruguay, que en un principio se denominó Estado de Montevideo. Durante ese conflicto, tropas argentinas orientales, comandadas por el general Fructuoso Rivera, ocuparon las misiones orientales. Como la cuestión limítrofe no quedó finiquitada, en 1845, el emperador brasileño Pedro II, en conocimiento de la grave situación financiera del gobierno uruguayo, que estaba sitiado en Montevideo por las tropas del general Manuel Oribe y las enviadas por el brigadier Juan Manuel de Rosas, le propuso comprar por 1 millón de pesos los territorios fronterizos en litigio, entre ellas las misiones orientales, que nunca fueron uruguayas, sino argentinas. Nunca fueron uruguayas. Considerándola una propuesta impropia, el presidente uruguayo, general Fructuoso Rivera, la rechazó de plano. La misión del vizconde de Abaete. El viernes 22 de febrero de 1856, presentó sus credenciales ante el gobierno de la Confederación Argentina el enviado extraordinario y ministro plenipotenciario del Brasil, Paulino Limpo de Abreu, vizconde de Abaete, diplomático que comenzó a desplegar de inmediato una gran tarea en beneficio de su país. Este diplomático, se presentó en Paraná, capital de la Confederación Argentina, porque nosotros en ese momento, en la provincia de Buenos Aires, estaba separado del resto del país, desde el 11 de septiembre de 1852. Eso ya lo expliqué, no voy a volver sobre el tema. Estaba la Confederación y el Estado de Buenos Aires. Estábamos separados. La provincia de Buenos Aires se había secesionado del resto del país. La firma del Tratado de Paz, Amistad y Comercio y Navegación de 1856. El viernes 7 de marzo de ese año, el vizconde de Abaete obtuvo un gran éxito para los proyectos expansionistas brasileños al firmar el Tratado Definitivo de Paz, Amistad, Comercio y Navegación, por el que la Confederación Argentina cedió parte del territorio de las misiones orientales que le pertenecían por haber formado parte del Virreinato del Río de la Plata. Sin percatarse justo José de Urquiza de sus verdaderos alcances, ese tratado facilitó la futura política brasileña de ocupación de territorios argentinos y paraguayos, pues además de permitir la libre navegación de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay a naves mercantes y de guerra brasileñas en tiempos de paz, la Confederación Argentina se comprometió por el artículo
XIX de este nefasto tratado, a mantener la libre navegación de los mencionados ríos, aun en el caso que algunos de ellas entrasen en guerra con una tercera potencia. Por último, demostrando lo adverso que resultó para nuestros intereses el mismo, cabría recordar que en su artículo 18 se establecía que en consideración a su estratégica posición geográfica, no resultaba conveniente que la isla Martín García perteneciera ni a la Confederación Argentina ni a la República Oriental del Uruguay, por lo que la misma quedó neutralizada en los papeles, pues afortunadamente la isla Martín García estaba ocupada por fuerzas porteñas que no reconocían al gobierno nacional al secesionarse, como ya lo expliqué, del resto de la Confederación el 11 de septiembre de 1852. Es decir, no perdimos la isla Martín García porque ahí había tropas porteñas. Esa es la verdad. Este tratado no pasó de ser más que una claudicación diplomática sin efecto alguno. Se suscribe un conflictivo acuerdo sobre extradición. Posteriormente, el vizconde de Abaete firmó con el gobierno de la Confederación Argentina un conflictivo documento relacionado con la extradición de criminales, desertores y esclavos brasileños. Bueno. Esto último era contrario a lo determinado en la Constitución Nacional de 1853, que en su artículo 15 declaró abolida la esclavitud. Por eso no funcionó. Se firma el tratado limítrofe del 14 de diciembre de 1857. No satisfecho con estos éxitos, el diplomático brasileño abortó la problemática limítrofe de las misiones orientales, sosteniendo que su país consideraba nulas todas las estipulaciones ajustadas oportunamente entre España y Portugal para fijar sus límites territoriales en la América del Sur, afirmando mendazmente que no existía un derecho escrito para dirimir la cuestión, proponiendo la aplicación del uti possidetis juris como principio regulador donde existiese ocupación efectiva y, en su carácter supletorio, lo prescripto por el Tratado de San Ildefonso del miércoles 1 de octubre de 1777, donde ellas coincidiesen o no se opusiesen a las posesiones efectivas de aquella época de una y otra parte contratante. Así, el lunes 14 de diciembre de 1857 se firmó un tratado que reconocía como límite de la zona litigiosa a los ríos Pepiriguazú y San Antonio, que eran reconocidos en el artículo 2 como lo había establecido la demarcación efectuada en base al tratado del martes 13 de enero de 1750, más conocido, como lo expresé precedentemente, como Tratado de Permuta. De este modo, el vizconde de Abaete borraba con el codo lo afirmado en su presentación, pues el Tratado de Permuta expresaba que esos ríos eran los ubicados más hacia el occidente, y no como pretendía nuestro país, que sostenía que se encontraban en el oriente, por lo que el territorio era conocido como Misiones Orientales. Elevado dicho tratado para el Congreso de la Confederación Argentina, que lo debía ratificar, tras largos conciliábulos, el 24 de septiembre de 1858 se efectuó una sutil modificación a ese artículo, introduciendo este agregado. Es entendido que los ríos Pepiriguazú y San Antonio, que se designan como límites en el artículo 1 del tratado, son los que se hallan más al oriente con estos nombres, según consta de la operación a que se refiere el artículo 2 del mismo. Es decir, que por ese agregado aclaratorio de nuestros parlamentarios se restablecía en forma unilateral los límites acordados entre España y Portugal por el Tratado de San Ildefonso y descalificaba la pretensión brasileña de aplicar el uti possidetis juris. Al rechazar el imperio del Brasil
la enmienda de nuestros congresistas introdujeron al texto del tratado, la cuestión volvió al punto de partida y el vizconde de Abaete retornó muy ofendido, muy enojado a su país. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Hay cosas peores, ¿no? Mis queridos amigos, con esto doy por finalizada esta charla. Nos vamos a encontrar el próximo martes, si Dios quiere, continuando con el gobierno del presidente Nicolás Avellaneda, pero haciendo hincapié en lo que le dije, demostrando el tema de la filiación del general José de San Martín. Han sido ustedes muy amables. Muchísimas gracias por su atención.